Seguimos con Soluciones. ¿Sabías que en los países desarrollados las tasas de supervivencia son del 80 a 90%? Es decir, solo 1 o 2 niños diagnosticados y tratados de cáncer morirán según la Asociación Internacional de Oncología Pediátrica. Continuamos con más de Soluciones. Recuerden nuestra etiqueta numeral Soluciones Cáncer Infantil. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @SolucionesGB en Twitter e Instagram, y también pueden contarnos su historia. Hagan todas sus preguntas que se les vamos a estar haciendo a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alejandra Álvarez, oncólogo pediatra. Doctora, ¿cómo es ese tratamiento o cómo debe ser, olvidándonos de que estamos en Venezuela y las situaciones que hay lamentable en este momento en el país? Olvidándonos de ese tema, ¿cómo debe ser un esquema de tratamiento para un niño con algún tipo de cáncer? Bueno, primero que nada, el niño tiene que ser diagnosticado precozmente para mejorar el pronóstico. Nos está pasando mucho que llegan en estadios muy avanzados porque lo ve un médico, lo ve otro médico, y lo que lamentablemente en medicina lo que no se conoce no se diagnostica. O sea, si yo no sé que existe el cáncer infantil, no lo voy a diagnosticar o no voy a pensar nunca con esa malicia. Entonces, si llega en una etapa que sea precoz, que sea manejable y que sea tratable, dependiendo del tipo de cáncer, nosotros vamos a establecer un tratamiento. Dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de la edad y dependiendo del peso, son varias variables que se toman en cuenta. También dependiendo del estadio del cáncer, ¿no? De qué tan avanzado o qué tan precoz esté. Una vez que se decide instaurar el tratamiento, en las leucemias, por ejemplo, el tratamiento es una inducción que generalmente dura más de 30 días, entre 28 y 30 y pico días, y es quimioterapia muy, muy seguido. Entonces generalmente el paciente tiene que estar hospitalizado o amerita hospitalización. Y en los pacientes con tumores sólidos sí se planifica un tratamiento, que son tratamientos que son desarrollados a nivel internacional y nosotros los seguimos aquí, en donde pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 drogas que se planifican en varios días de tratamiento, y después esperamos las consecuencias o los efectos adversos de ese tratamiento que se instauró, y cuando se superen, entonces sí se le da otro ciclo de tratamiento, y así dependiendo de cada diagnóstico. ¿Un niño puede ser sometido a radioterapias, por ejemplo? Sí, hay protocolos de tratamiento que estipulan que tienen que ser sometidos a radioterapia, bien sea con la quimioterapia o bien sea en el interín del tratamiento. Después de finalizar cierta cantidad de ciclos, se someten a cirugía y radioterapia. Es conocido que, por ejemplo, en los esquemas de quimioterapias en adultos, en la mayoría de las veces, es muy frecuente que en estos primeros procesos de quimioterapia siempre tienen un proceso también de descompensación, que en algunos casos es más fuerte, en otras no tanto. ¿En los niños pasa igual? Sí, en los niños sucede muy similar, se descompensan desde el primer día, dependiendo también de cada niño, ¿no? de la idiosincrasia de cada paciente. Hay niños que están recibiendo quimioterapia y como si nada, como si estuvieran recibiendo agua. Juegan, brincan, echan bromas, se ríen, pero hay otros que se tumban muchísimo, les da vómito, están desganados o están hiporéxicos, y las dos situaciones son completamente normales. Después, en el caso de los tumores sólidos, después de más o menos 7, 8 días viene lo que se denomina nadir, que es cuando la quimioterapia no solamente va a eliminar las células malignas del tumor, sino que también elimina células benignas o células buenas de la sangre. Entonces vienen plaquetas bajas, leucocitos bajos, neutrófilos bajos, que son los soldaditos que nos defienden ante las infecciones, y se le puede bajar la hemoglobina por una disminución de los eritrocitos. Ahí es que vienen las complicaciones de la quimioterapia como tal. Entonces un niño que tiene que estar aislado, que debe usar tapaboca, o al menos los papás tienen que usar tapabocas, una serie de medidas muy estrictas para evitar que el niño se infecte. Por ejemplo, porque las infecciones son
la mayor complicación de la quimioterapia después de los 8 días de haber recibido el primer día de quimioterapia. Entonces, si no se infecta, bueno, puede tener lo que les comenté de las plaquetas bajas o trombocitopenia y puede sangrar. Entonces también es peligroso. O puede tener la hemoglobina baja y también es peligroso porque tienen una anemia severa y con todas las consecuencias de eso. Entonces son pacientes que tienen que estar aislados, tienen que cumplir generalmente tratamiento con antibióticos o tienen que recibir hemoderivados como plaquetas o concentrado globular. ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño con algún tipo de estos cánceres más frecuentes? Bueno, yo siempre recomiendo que el niño, tanto sano como oncológico, debe comer sano, o sea, debe comer balanceado. Hay que evitar en todos los niños el uso de las chucherías, de los azúcares refinados, de esos juguitos que vienen envasados, que tienen altos niveles de azúcar, comer frutas, comer vegetales, comer verduras, comer carnes en su justa medida, carnes rojas, limitarlas, claro, dependiendo de las condiciones del niño. Si es un niño desnutrido, por supuesto que las proteínas las tenemos que aportar todos los días. Pero en el paciente oncológico no se escapa de ser un paciente que debe comer sano. Pero durante esa etapa de que están más vulnerables porque tienen de las defensas bajas, porque tienen todo bajo, entonces sí es recomendable que cumplan una dieta baja en bacterias, o sea, con alimentos bien cocidos. A las frutas tienen que comer frutas, pero tienen que quitarle la piel y recién quitarle la piel, comérselas, porque si no, ahí se fermentan y proliferan las bacterias. Tienen que ser alimentos que son preparados al momento en que el niño le da hambre e inmediatamente comérselo, no que se va a preparar un plato en el almuerzo o el desayuno y el niño se lo va a comer en la noche. No, eso no se debe, porque es más probable que esa comida ya esté llena de bacterias que le van a hacer daño al niño. Este es el deber ser en cuanto a tratamientos, en cuanto a alimentación. Pero no es un secreto para nadie que Venezuela en este momento está atravesando por una situación complicada, ya lo decía yo al inicio del programa, y esto lo comentaba pues a propósito que justamente hace unos días fue el día de la lucha contra el cáncer infantil, y hubo muchos artículos en nuestros medios de comunicación, en nuestros medios impresos sobre todo, que hablaban de la cantidad de niños que en este momento estarían padeciendo cáncer en nuestro país. Cifras que además son pues dadas o ofrecidas por ONGs. Unas de ellas decían que alrededor de 1 millón de niños, otras decían que pues más de 1000 niños estarían siendo ayudados o recibiendo algún tipo de ayuda por parte de algunas ONGs, porque la situación en cuanto a insumos, en cuanto a tratamientos, en cuanto a maneras de diagnóstico en Venezuela, en este momento estaría en una situación bastante crítica. Le pregunto a usted, pues según su experiencia en el consultorio, en la fundación que vamos a hablar más adelante, ¿cómo estamos en Venezuela en cuanto a esos tratamientos, en cuanto a esos insumos necesarios para que un niño con algún tipo de cáncer pues pueda tener una mejor calidad de vida y sobrevivir en Venezuela? Bueno, es realmente difícil, sin embargo yo trato de ser más optimista y soy muy positiva en ese sentido, porque la mayoría de mis pacientes, afortunadamente, tienen acceso a las medicinas, no porque no se les esté dando o se les esté dando la farmacia de alto costo, sino que han tenido la posibilidad, bien sea de una mano amiga que les ayuda con la quimioterapia, como es Fundanica, o porque tienen familiares en el exterior que pueden enviarle la quimioterapia. Me ha pasado muchísimo eso. Hay unos casos muy contaditos que sí tengo que están atrasados por la quimioterapia. ¿Cuáles son? No es nada más mi caso. El caso de otros oncólogos del estado Carabobo sí es más crítico porque manejan más cantidad de pacientes y sí ha sido más difícil para ellos continuar tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos que forman parte de estas quimioterapias que no hay en el país? Que no hay en el país, bueno, está difícil esa pregunta, porque ahorita lo que sé que hay en la farmacia de alto costo serán como 2 medicinas, a grosso modo 2 o 3 medicinas. ¿Y cuántas son? Ese juego completo de los tratamientos de quimioterapias que deben existir. Bueno, yo manejo entre 12 y 15 medicinas, 15 nombres comerciales de medicinas que deben usar mis pacientes
y que las adquieren en el exterior. Buscan la manera de conseguirlas en el exterior y también, bueno, ahorita por las redes sociales y esas ONG que tú comentas, la misma Fundanica nos ha ayudado muchísimo y tengo pacientes que la semana pasada tenían que cumplir tratamiento, no lo consiguieron y ya ahorita los consiguieron porque se los han donado, han buscado la manera y han resuelto, afortunadamente. Alrededor de 15 medicamentos que deberían formar parte de este proceso, según nos informa la doctora, son los que deberían existir o deberían estar en el país, y al menos, o por lo menos 2, son solamente los que se pueden encontrar en las farmacias de alto costo. Antes de seguir avanzando con la entrevista, yo quiero colocar para ustedes el artículo 41 de la LOBNA, que habla sobre el tema de la salud y el tema del derecho de los niños a la salud. Ya lo van a tener en pantalla. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Artículo 41. Derecho a la salud y a servicios de salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. En el caso de niños, niñas y adolescentes de comunidades y pueblos indígenas, debe considerarse la medicina tradicional que contribuya a preservar su salud física y mental. Bien, esto es el artículo 41 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente sobre la salud. No es mucho que analizar, no hay mucho que indagar en cuanto a dónde está la responsabilidad de el tema, o que se facilite en el país el tema de tratamientos, el tema de insumos médicos, para que estas tasas de mortalidad en niños que padecen algún tipo de cáncer y esta cantidad de pacientes que en este momento están en un hospital y que no tienen los medicamentos, los insumos para poder tener una mejor calidad de vida y hasta para poder lograr la cura en el cáncer que padecen, pues allí está en las leyes, solamente hay que aplicarlas. Hacemos una pausa, en la próxima parte vamos a conocer a estas ONGs que hacen un trabajo importantísimo en cuanto a el apoyo que le dan a niños con algún tipo de cáncer. A propósito de cáncer infantil que estamos conversando el día de hoy, la doctora Alejandra se queda con nosotros para seguir conversando en el próximo bloque. A la pausa y ya regresamos.